Esta es la población catalana de Capellades, en uno de cuyos viejos molinos puede admirarse un curioso museo dedicado a la historia del papel. El papel lo inventaron los chinos, cuando el resto del mundo seguía utilizando todavía la arcilla, el pergamino o el papiro. Este mapa muestra la ruta del papel en su marcha hacia Occidente. El papel se elaboraba al principio siguiendo procedimientos muy rudimentarios y bastante alejados de las actuales papeleras, si bien la materia prima, es decir, los productos de origen vegetal, venían a ser en sustancia los mismos que se emplean en nuestra época. Este vetusto y evocador museo de Capellades, en otros tiempos llamado el Molí de la Villa, data de 1620 y sin duda fabricó papel para ediciones príncipes de muchos preclaros ingenios de las letras de nuestro siglo de oro. Actualmente, en el viejo molino se siguen fabricando el papel por sistemas ya superados, pese a lo cual se obtienen productos de primerísima calidad y que poseen el marchamo de la auténtica artesanía. En estos tiempos de mecanización no deja de tener su encanto la supervivencia de antiguos procedimientos gremiales que nos llevan, en fin, con un poco de imaginación, a siglos pasados.